Buenos días. Iniciamos la sesión pública del Pleno Tribunal Electoral del Estado, convocada para el día de hoy. Le pido al señor secretario que me de acuerdo sobre la regla de hoy, haga constar el puro local e informe del asunto a tratar y resolver en esta sesión pública. Buenos días, señor magistrado presidente, magistrada. Con su autorización se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Claudio Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Sandoval Sánchez. Por tanto, asegurar formado el pleno existe foro para sesionar rápidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Pueblo, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un asunto especial cuya clara identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de reconocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal y en la página de internet. Este es el único asunto a tratar, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, por favor, secretario. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Ustedes tuvieron cuenta, Cristian Iván Gutiérrez Sánchez. Por favor, denos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración la magistrada Norma Sandoval Sánchez. Buenos días, magistrados, con su autorización. Proceda a cuenta del asunto especial 11 del año 2015, formado por motivo de la remisión a este tribunal de la resolución identificada con la clave R-D-K-003-14, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante la cual impuso diversas multas al Partido de Trabajo por la comisión de faltas de carácter formales y sustanciales, así como por el acuerdo de desechamiento del 30 de enero de 2018 del procedimiento administrativo sancionador de oficio en materia de fiscalización, identificada por el número de expediente PO-U-016-2015. Previo a expresar el sentido del proyecto que el ponente propone, resulta conveniente resaltar los siguientes antecedentes. El 14 de mayo de 2015 se recibió en la Secretaría General de Acuerdos oficio signado por el consejero presidente del IE, por el cual refirió la resolución que nos ocupa en la atención al proceso de fiscalización. Posteriormente, mediante acuerdo plenario 4 de junio, se ordenó al Consejo General del IE que una vez que concluyera el procedimiento administrativo oficioso que ordenó la resolución, remitiera las constancias correspondientes para que así este tribunal estuviera en facultades de resolver conforme a derecho. Cuando resuelve el procedimiento oficioso, podría modificar la sanción fijada en la resolución. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2018, el consejero presidente del OCDE remitió el acuerdo de desechamiento del 30 de enero de 2018 del procedimiento administrativo sancionador de oficio en materia de fiscalización. El 8 de mayo de 2019, el magistrado presidente ordenó turnar el expediente de medio de la ponencia de la magistrada Norma Sandoval Sánchez, a jefe que formuló el proyecto. Asimismo, conviene destacar que por la revisión de este proyecto, con fundamento en lo expuesto por el 393 del Código Electoral vigente al momento de la Comisión de las Infracciones, la ponente debe estar al Partido de Trabajo con copias certificadas de las resoluciones previamente referidas, para que éste manifestara lo que su derecho e interés correspondía, y en su caso, aportar las pruebas que estimara pertinentes, a lo cual, el 13 de septiembre, el representante propietario del Partido de Trabajo dio contestación a la misma. Manifestaciones que, a su vez, fueron debidamente analizadas. Sentado en el anterior de acuerdo con la establecido en el artículo 53 del Código de Cita, la ponente procedió a un análisis de cada una de las observaciones que la autoridad administrativa determinó sancionar, siendo estas las siguientes. Por cuanto hace las observaciones de carácter sustancial, el Instituto Electoral tuvo por acreditada dos. La primera, relativa a la misión del partido político observado, de reportar y registrar gastos por 5,000 pesos, originados por la realización del debate de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 6 con cabecera en Teziutlán y 21 con cabecera en Atlisco. Lo anterior fue verificado mediante el cruce de datos realizado por la unidad de fiscalización del Instituto, que derivó de los informes hechos del conocimiento al IE, de los que a su vez fueron realizados por los órganos electorales transitorios en ejercicio de su atribución. Concluyendo que el Instituto Político cubrió dichos gastos con recursos obtenidos por concepto de financiamiento privado. En consecuencia, se resolvió calificar la infracción cometida como de gravedad ordinaria, imponiendo a su vez la sanción mínima prevista en el artículo 244 del Reglamento de Fiscalización, consistente en 300 días de salario mínimo. La segunda observación se centra en que el partido político excedió el tope de gastos de campaña aprobados por el Consejo General en los municipios de Huachinango, San Martín y Texmelucan en las candidaturas comunes. El IE, en observancia del artículo 244 del Reglamento de Fiscalización, fijó como multa un tanto igual al monto ejercido en exceso. Sin embargo, dado que la falta fue cometida por la diversidad de institutos políticos y dado que cada uno cuenta con contabilidades independientes, el Instituto determinó que el porcentaje de aportación de cada uno de
lecturas comunes y a su vez impuso una multa del partido político por 6.983 pesos. Sanción que la ponencia estima correcta, dado que el exceder el tope de gastos de campaña conlleva una vulneración al principio de equidad de garantía. Ahora bien, por cuanto hace las observaciones formales, el IE determinó que el partido del trabajo fue omiso a juntar el informe justificatorio la totalidad de los formatos a que está obligado, y en algunos casos, los mismos se presentaron requisitados de manera indebida. De igual manera, el partido político no presentó diversa documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones. Además de haber realizado comprobaciones en la carta de propaganda que ella determinó como no justificables, por estar relacionadas con actividades tendentes a la obtención del voto por el instituto político, obteniendo así un beneficio de lucro por la comisión de las faltas. Observaciones identificadas con los numerales 62 y 74 del dictamen de la unidad de fiscalización, que corresponden a la adquisición de una sala, así como de 4 rines y 4 llantas. Con ello, el Consejo General del OPE concluyó que el partido político obtuvo un beneficio por un monto de 4.410 pesos por la sala y de 5.790 pesos por la adquisición de los rines y las llantas. Es por todo lo anterior que el IE determinó para las faltas y calificadas como leves, sancionando al partido de trabajo con una multa de 379 días de salario mínimo vigente en el año 2013, cuyo monto asciende a la cantidad de 23.263.02 pesos. Sentado lo anterior, por cuanto hace la valoración de las faltas, la ponente advirtió que el Instituto tomó en cuenta cada una de las circunstancias que rodeaban la contravención de la norma, procediendo de manera adecuada a la sanción, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, condiciones externas y medios de ejecución, así se actualizaba o no la residencia, así como el monto del beneficio, lucro, derivado del incumplimiento de obligaciones y las condiciones socioeconómicas del infractor, entre otros. En relatadas condiciones, el proyecto de la cuenta propone confirmar la multa impuesta por el Instituto Electoral del Estado a partir del trabajo, consistente en 48.661 pesos, un centavo, cuyo pago deberá realizar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de aquel en que se notifique el presente fallo, debiendo informar de su cumplimiento a este organismo jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a aquel lucro. Es la cuenta, magistrado. Gracias, Cristian. Magistrado, está en su consideración el proyecto de cuenta. Con gusto, magistrado Adrián. Buenos días, magistrado, magistrada. Antes que nada quiero hacer el conocimiento que fue con un voto concurrente en el asunto especial de EEP-AE 1111, de la cual ya se dio la razón del mismo. Bueno, a través del presente voto concurrente, en forma respetuosa, aclaro que comparto el sentido de la sentencia, en que el Instituto resolvió sancionando y multando correctamente al Partido del Trabajo en el dictamen 003/2014 y aprobado por el Consejo General, derivado del informe anual de actividades tendentes a la obtención del voto 2012-2013. Pues la que se audita, porque es dinero del erario público de todos los ciudadanos destinados a los partidos y que a su vez guarda relación con el procedimiento oficioso PO-UF-016/2015, por las siguientes consideraciones. En el presente asunto resulta importante señalar que, si bien es cierto que el 14 de mayo de 2015 el Consejo General remitió el dictamen con la clave de identificación R-UF-CAM-003/2014, también lo es que este organismo jurisdiccional acordó el 4 de junio del mismo año no realizar el estudio de dicho dictamen y remitirlo a la autoridad administrativa, pues entonces se consideró que este se encontraba incompleto. En secuela de lo anterior, se acordó mediante resolución colegiada regresarlo al Instituto Electoral del Estado a fin de que una vez que concluyera integralmente de sustanciar el procedimiento administrativo oficioso, enviara posteriormente todas las constancias atinentes, se pudiera dar continuidad a la secuela procedimental y se estuviera en posibilidad de emitir la decisión que concluyera definitivamente el procedimiento de fiscalización en esta instancia. Por lo que el 30 de enero de 2018
el Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento al ordenado, emitió un acuerdo de desechamiento del expediente PO-UF-016/2015, en el cual sustentó que conforme a la información remitida a su vez por el Instituto Nacional Electoral, no fue posible determinar saldos y cuentas por cobrar, ni detallar a los candidatos a los que específicamente se les destinó el dinero. Por lo que hasta ese momento se retomó el estudio del presente expediente. Con lo anterior se observa que del 4 de junio del 2015 al 30 de enero de 2018 transcurrió un lapso de más de 2 años para que la autoridad electoral administrativa ejerciera la facultad investigadora sobre tal procedimiento oficioso. De lo anterior, nada hay en el expediente que denote una causa justificada o eximente de responsabilidad de tal inactividad que sea razonable y apreciable objetivamente, en la que el Instituto evidencie las circunstancias que dieron origen a la dilación en la resolución al procedimiento oficioso, como pudiera ser la conducta procedimental del probable infractor, o que su desahogo o su complejidad requirió de la práctica de diversas diligencias o la realización de actos procedimentales razonablemente, por los que no fue posible atender el asunto dentro de ese plazo. Estos presupuestos se encuentran contenidos en la jurisprudencia 11/2013 de rubro caducidad, excepción al plazo en el procedimiento especial sancionador. Con lo anterior, se vulnera el derecho de toda persona que se encuentra sujeta a un procedimiento sancionador para tener la seguridad jurídica de las normas y reglas que rigen ese procedimiento, a efecto de poder garantizar su derecho fundamental al debido proceso, particularmente en cuanto a lo referente al plazo con el que cuenta la autoridad para emitir la correspondiente resolución y, en su caso, imponer una sanción. Lo anterior, a su vez, con fundamento en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ello porque el ejercicio de la potestad sancionadora del Instituto, una vez iniciado el procedimiento, no puede quedar en suspenso en el tiempo en perjuicio de la certeza y seguridad jurídica de los sujetos involucrados, sino que la obligación de la autoridad es determinar lo que en derecho corresponda dentro del plazo razonable que establece la normativa para el ejercicio de tal potestad. Por lo que, si bien es cierto, el Instituto resolvió, mediante acuerdo, desechar el procedimiento oficioso, este no trae como consecuencia una sanción que perjudique al denunciado, sino que lo trasciende de forma importante en el presente asunto. Es que el Instituto faltó a su obligación de exponer una justificación de demora, pues desde el momento del inicio del procedimiento debe existir en tiempo razonable y suficiente para su resolución, a la luz de la naturaleza y propósito de los procedimientos sancionadores. En efecto, la autoridad administrativa electoral tiene la obligación de actuar con toda diligencia y oportunidad para tener debidamente integrados los expedientes relacionados con los referidos procedimientos, pues de otra manera se propiciaría la falta de certeza jurídica respecto de los involucrados en los referidos procedimientos y con ello afectar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que se debe culminar al Instituto para que se ajuste a los tiempos establecidos por la norma. Asimismo, en mi propuesta, darle vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que tome las medidas conducentes respecto del actuar del Consejo General del Instituto Local de esa época relacionado en este asunto. En consecuencia, a través del presente voto,
en forma respetuosa, aclaro que, si bien comparto el sentido de la ejecutoria de confirmar las sanciones al Partido del Trabajo en el dictamen R-I-CAM-CAM-003-2014, emito el presente voto porque, desde mi perspectiva, el Instituto no observó la legislación aplicable en el PO-UF-016-2015 por faltar a su obligación de tutelar los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica. Ello conforme a la jurisprudencia 9/2018, caducidad, términos de 2 años y sus excepciones en el procedimiento ordinario sancionador. Y por ello, solicito que se inserte el término listar a la revisora para que en adelante tenga el deber de cuidado respecto a la temporalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento. Es todo por mi parte, señores. Muchas gracias, magistrado Adrián Rodríguez Perdomo. Magistrado, buenos días. Muchas gracias por la intervención, magistrado Perdomo. Yo también compartiría entonces la propuesta que usted hace para incorporarlo en el proyecto, en la sentencia. Sin embargo, el exhorto no tendría que ser al Consejo General. Con base en la ley vigente en 2012 y con base en el reglamento de quejas y denuncias, el desechamiento del procedimiento oficioso sancionador lo hizo la directora de la unidad de fiscalización. Y es el reglamento precisamente el que faculta a que sea esa unidad la que resuelva de manera única y definitiva esa determinación. No el Consejo General. De hecho, en su momento se hizo el estudio con la Secretaría General respecto a ese punto específicamente, de si tenía que pasar por una verificación del Consejo General o por una afirmación, pues, o confirmación de ese desechamiento, y con base en la ley vigente en aquel tiempo no es procedente. Quien desecha esos medios, los procedimientos oficiosos, no los que son de fiscalización, como los que sí tenemos ahora, que es una resolución del Consejo General junto con un acuerdo de desechamiento, y el acuerdo de desechamiento es facultad única de la unidad. Ahora, si queremos dar vista también para que el presidente en aquel momento hubiera realizado su valor diligente y exigir a las unidades a su cargo que realizaran las investigaciones y hicieran o desplegaran las conductas atinentes, también estaría yo de acuerdo. Pero no creo que debamos pedirle al Consejo General, al órgano colegiado, cuando no es su obligación, no es su facultad, verificar, al menos no de los procedimientos oficiosos sancionadores, de fiscalización. No digo después de la reforma de 2014, en donde conocemos, ellos investigan, nosotros conocemos de los procedimientos sancionadores especiales y ordinarios, y ahora sabemos todos que quien conoce fiscalización es el Instituto Nacional Electoral desde 2012, y que derivado del transitorio que establecieron en la LEGIPE es que se determinó, y en la propia Constitución es que se determinó que fueran los órganos locales, los institutos locales, quienes concluyeran la revisión de esos procedimientos. Entonces yo estaría de acuerdo con la propuesta que hace el magistrado Rodríguez Perdomo, pero creo que sí, con base en la ley, con base en el reglamento aplicable en aquella época, debemos exhortar y culminar y dar vista clara, pero dar vista al Consejo General por la persona que desarrolló ese procedimiento. No sé, desconozco si sigue laborando en el Instituto Electoral del Estado, y bueno, que se inicie en su caso el procedimiento administrativo atinente. Tampoco estoy diciendo que ya le demos un castigo, ¿verdad? Como también nosotros sabemos, hay reglamentos y hay procedimientos administrativos que deben seguirse para determinar la responsabilidad de algún miembro del instituto. Gracias, magistrada. No sé si tenga magistrado alguna otra intervención. Muy bien. Es evidente que el asunto que se está tratando tiene que ver con lo que ya se mencionó en la cuenta y en las intervenciones
compañera y mi compañero magistrado, con un asunto de fiscalización de los recursos públicos y su comprobación ante la autoridad administrativa local, toda vez que los elementos temporales que se analizan como conductas generadoras de la causa en estudio se rigen bajo el sistema anterior a la reforma de 2015 en la materia. En consecuencia, la fiscalización de los recursos públicos entregados a los partidos políticos, así como el propio financiamiento privado, permitía a estas entidades de interés público, una vez iniciado el procedimiento de fiscalización incluso, cumplimentar ciertas indeterminadas observaciones que el órgano electoral administrativo local, a través de su entonces área correspondiente de fiscalización, realizaba, y como recordaremos, porque además es de todos conocido, es mucho conocido, en la mayoría de las ocasiones los partidos políticos, las candidatas y los candidatos, pues efectivamente cumplimentaban durante el tiempo transcurrido en el que se desarrollaba dicho procedimiento las observaciones que la propia área de fiscalización realizaba. Esta situación, también como lo sabemos, ya no ocurre de esta manera con la implementación del procedimiento respectivo vigente actualmente, mismo que está a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. En ese sentido, en el expediente en estudio, se advierte claramente que el procedimiento de revisión relativo a la fiscalización del Partido del Trabajo inició en el año 2012, resolviéndose a través de un primer dictamen en el año 2015 por parte del Consejo General a través del dictamen consolidado identificado con la clave BIC, diagonal UF, diagonal CAM-003, diagonal 2014. Es importante mencionar que como consecuencia de lo anterior, como también se advierte en el expediente, se determinó la necesidad de encuadrar y desahogar un procedimiento oficioso sancionador para deslindar y en su caso fincar las responsabilidades que pudieran haberse generado por parte del partido político del trabajo y que inclusive pudieran haber afectado el resultado del dictamen final, incrementando posiblemente la gravedad de las propias sanciones. Así, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al resolver, y ahora nos ha aclarado la magistrada que era la unidad correspondiente a la fiscalización, pero cuando se resolvió y se determinó la existencia de irregularidades, ordenó en el punto quinto de su resolución iniciar un procedimiento oficioso sancionador. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla soslayó esta situación y fue hasta con fecha 14 de mayo de 2015 que remitió el expediente respectivo al Tribunal Electoral del Estado de Puebla mediante el oficio IEE, diagonal pre, diagonal 315, diagonal 2015. Cuando se recibe en este órgano jurisdiccional el expediente referido, al analizarse, también advirtió que no había sido sustanciado ese procedimiento oficioso sancionador que ya se ha mencionado, que faltaba por desahogarse y de resolverse, y por lo tanto, con fecha 4 de junio de 2015, mediante oficio TEP-049, diagonal 2015, remitió este expediente al Instituto Electoral del Estado para que determinara lo conducente respecto de ese procedimiento oficioso sancionador faltante. Lo cierto es que fue hasta el día 30 de enero de 2018 que el Instituto Electoral del Estado determinó desechar el procedimiento oficioso sancionador mencionado, y fue hasta el día 21 de noviembre de 2018 que mediante oficio IEE, diagonal pre, diagonal 5956, diagonal 2018, el Instituto Electoral del Estado volvió a remitir el expediente a este Tribunal Electoral del Estado. En esas condiciones, a mí también me parece que este tribunal se encuentra, es mi posición, que difiere el sentido del proyecto, pero mi posición es que este Tribunal Electoral del Estado se encuentra imposibilitado para confirmar la sanción establecida por el Instituto Electoral del Estado, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia 9, diagonal 2018, a rubro caducidad, término de 2 años y sus excepciones en el procedimiento ordinario sancionador, del análisis de las constancias de autos,
no se puede advertir o no pude advertir yo algún elemento que actualice esas excepciones a las que se refiere la línea jurisprudencial. De manera breve, daré lectura al contenido de esta jurisprudencia para poder dar mayor claridad. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y del 464 al 469 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que en aras de tutelar los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica en el procedimiento ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa en primera instancia opera una vez iniciado el procedimiento al término de 2 años, contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de la infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del procedimiento y a la complejidad de cada una de las etapas. No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando la autoridad administrativa electoral exponga y evidencia que las circunstancias particulares de cada caso hace necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en el desahogo, siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad y exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación. Yo no pude advertir en las constancias de autos que existiera o que se pudiera actualizar cualquiera de las dos supuestos a que hace referencia con relación a las excepciones a este requisito de procedibilidad que tiene que ver con la caducidad, porque es evidente que el Instituto Electoral del Estado, a través de las áreas que corresponden, la Dirección de Fiscalización en ese momento, o en su momento también tuvo conocimiento el Consejo General, el Instituto Electoral del Estado y evidentemente también su entonces presidente, no advirtieron esta situación. Es decir, independientemente de que la Dirección de Fiscalización, a cargo de quien haya sido, debió de haber desechado el procedimiento oficioso sancionador que se encontraba pendiente desde antes de que se remitiera a la unidad de fiscalización, para que pudiera emitirse el dictamen correspondiente, que el Instituto Nacional Electoral, en ese entonces el Instituto Federal Electoral, advirtió desde el año 2015 y dijo: a ver, aquí están estas irregularidades, pero está pendiente un procedimiento oficioso sancionador. Como consecuencia, eso fue en el 2015, como consecuencia de eso, el Instituto Electoral del Estado desde ese momento debería haberse abocado a la resolución de ese, sustanciación, desahogo y tramitación de ese procedimiento oficioso sancionador desde ese año, lo debió haber resuelto, y ya con esto resuelto, integrado bien el expediente remitido al Tribunal Electoral del Estado. Situación que no ocurrió de esa manera. El Instituto Electoral del Estado lo que hizo fue remitirlo, soslayando que estaba pendiente todavía ese procedimiento oficioso sancionador. Cuando llega al tribunal, el tribunal, al analizarlo previamente, advierte esta situación, lo remite desde el 4 de junio de 2015 al Instituto Electoral del Estado, y el Instituto Electoral del Estado, por alguna razón que yo no advierto dentro de la lógica y la racionalidad de cómo se debe sustanciar un procedimiento para poder cumplir con lo establecido en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución y otros instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto de San José, que tiene que ver con los derechos políticos y civiles, no advierto alguna causa suficientemente razonable para que haya dejado transcurrir 3 años, prácticamente 3 años, para sustanciar un procedimiento oficioso sancionador que finalmente resuelve el 30 de enero de 2018, sí, hasta esa época, y resuelve desecharlo. Todavía si su resolución hubiera impactado para incrementar o disminuir o modificar el sentido de las sanciones que a la postre fueron confirmadas o fueron impuestas o calificadas pues, por el Instituto Electoral del Estado, pudiera tal vez entenderse, pero no fue así. Sí, desde mi perspectiva,
el Instituto Electoral del Estado, a través de las áreas correspondientes en las que yo, independientemente de que la responsabilidad inicial efectivamente fue de entonces titular de la Dirección de Fiscalización, encargada de la fiscalización, pero también tuvo conocimiento el resto de los consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado en su momento. Tan es así que ellos fueron los que lo remitieron el 30 de enero de 2018. Perdón, lo resolvieron. Y saben que lo resolvieron en enero de 2018 y lo remitieron a este tribunal hasta noviembre de ese mismo año, de 2018. ¿Qué hicieron desde enero hasta noviembre de 2018? La verdad, no sé. Me suena a chicana por parte de la propia autoridad electoral, cosa que no es adecuado que desde mi perspectiva que se haya realizado. Es cierto, este Tribunal Electoral del Estado también nos tardamos en resolver esta situación, pero la tardanza del Tribunal Electoral del Estado en descargo del procedimiento obedeció al análisis exhaustivo de esas constancias y a la discusión que hemos tenido los magistrados y la magistrada para poder determinar el sentido de la propia resolución. Entonces, yo creo que mi conclusión sería que este órgano electoral jurisdiccional debería desechar el asunto aplicando esta línea jurisprudencial de 2018, establecer que no podemos nosotros confirmar la sanción que el Instituto Electoral del Estado ha determinado para este caso concreto, y eso no quiere decir que estemos juzgando el fondo del asunto. Es decir, yo no me estoy metiendo en el hecho de que el Partido del Trabajo no tenga responsabilidad en el cumplimiento, o más bien en el incumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con la fiscalización. Me queda muy claro, porque además fue parte de la discusión que la magistrada y el magistrado, un servidor, tuvimos respecto de la importancia que tiene el tema de la fiscalización, de la rendición de cuentas, de la transparencia, porque los partidos políticos pues, son entidades de interés público y la aplicación de los recursos de financiamiento, tanto privados, pero concretamente los relacionados con el financiamiento público, debe de tener un especial cuidado y verse con una mira muchísimo más amplia y más estricta. Me queda claro, por lo menos sin juzgar, pues, me queda claro que el Partido del Trabajo no cumplió con la normatividad legal y reglamentaria para poder entregar los formatos que en ese momento se requerían de manera adecuada y no enteró de ciertas compras sobre una sala, unos rines, unas llantas de vehículos. O sea, está en el expediente, es claro. El problema es un asunto de carácter técnico para poder resolver. Y esto afecta a lo que significa el debido proceso. Si nosotros como juzgadores no respetamos este tipo de cuestiones que por un tecnicismo, desde mi perspectiva, no pudiera confirmarse la sanción, pues entonces no podemos nosotros defender lo que significa el Estado de Derecho. Así de sencillo. Y ha sucedido en múltiples ocasiones. Recordemos el emblemático caso de Florence Cassat, en donde sin haber determinado si era o no responsable, a la vista de todos y todas, había elementos suficientes para poder fijar la responsabilidad de esta francesa, pero durante la secuela procedimental, en ese entonces de la averiguación previa y de la forma en la que se capturó y de la forma en la que no se le dio vista al consulado al ser extranjera y toda una serie de violaciones procedimentales, pues llegó ante la instancia jurisdiccional y el juez determinó que no se había respetado el debido proceso. Ese es el caso, desde mi perspectiva, en este asunto que se está tratando, y para mí también debería de desecharse el procedimiento. Y no podemos nosotros como tribunal confirmar esa sanción. Yo creo también que hubo responsabilidad, sí, porque quien en ese momento encabezaba la dirección que se encargaba de la fiscalización,
pero también el resto de los integrantes del Instituto Electoral del Estado tuvieron conocimiento de esta situación. Por eso yo apoyaría la propuesta del magistrado Adrián Rodríguez Perdomo para que se pudiera dar vista también al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y esa instancia determinada como conducente, independientemente de si es procedente o no es procedente. Ya ellos determinarán lo que en derecho corresponda. Es obvio, como lo decía la magistrada también, que en ese momento el Consejo General no era la instancia adecuada para poder determinar la responsabilidad de los servidores públicos. Eso fue como consecuencia precisamente de la reforma de 2014 y 2015 y en adelante, ¿no? lo que está vigente. Sin embargo, bueno, pues desde mi perspectiva, si se aprueba esta moción, pues ya se determinará por parte del Consejo General si hay responsabilidad, si pueden entrar al estudio de fondo o no es así. Hay un procedimiento, hasta donde sabemos todos, que se está llevando en el Consejo General para los consejeros electorales actuales, donde ya salió uno por renuncia, pero y los otros ya terminaron su gestión, y hay otros que están todavía ahí. Pero bueno, una de las sanciones, recordemos que una de las sanciones que la propia ley determina si se encuentran responsabilidades es la destitución, y para los que ya no están, y para el que renunció y para los que finalizaron sus funciones, pues es evidente que si se llega a acreditar esa responsabilidad, ya no aplicaría la sanción, pero pues tampoco es que nada más esa sea la única sanción que pudiera establecerse, ¿no? O sea, pudieran establecerse otro tipo de sanciones, inclusive hasta la inhabilitación de los cargos, si es que se encontraran esas responsabilidades. Eso no lo podemos determinar nosotros, ya lo determinará el Consejo General en su momento, si es que así procede. Entonces, pues esa es mi posición. Mi voto, magistrada, con el debido respeto, sería pues en contra, no podría compartir el criterio del proyecto, y apoyaría yo la propuesta del magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, adicionando desde lo que sí podemos hacer, pues un llamado de atención, inclusive me parece que una contestación al Instituto Electoral del Estado, pero lo que sí apoyaría sería que se le diera vista al Consejo General. Es cuanto. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más para precisar, relacionado con la jurisprudencia que nos proponen para que opere la caducidad dentro del término de los 2 años, como ustedes, como ya lo señalaron, es de 2018. Sí. Estos procedimientos vienen de 2012. Entonces, bueno, de entrada, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo, pretender que cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa supiera lo que iba a pasar 6 años después es pues imposible, ¿verdad? Tanto para el IE como para el INE, para nosotros, para las salas, para todos. No podríamos saber qué ocurriría en el futuro. También quiero decirles que esos antecedentes que sustentan la jurisprudencia de la que nos han hablado tiene que ver con el uso indebido de datos personales y una indebida afiliación, o sea, temas intrapartidistas de un partido político, en donde la denuncia se presentó en 2014, pero una denuncia, y se resolvió hasta 2017. El siguiente precedente de esta jurisprudencia es la adquisición indebida de tiempo en un partido de fútbol, el Chivas América, y donde la denuncia fue en 2014 también y se resolvió hasta 2015. Y finalmente el otro precedente, que sí es de 2018, ¿verdad? Es el que exceptúa o establece cuáles son las excepciones a ese principio de caducidad. Entonces, bueno, de entrada tenemos que no hay ningún procedimiento de fiscalización que sea precedente dentro de esta jurisprudencia. Y bueno, la jurisprudencia, si bien es cierto, es fuente de derecho, también lo es que nosotros pues no vamos a sustituirnos en el legislador para poder crear. Y como ya nos hizo favor usted de leer todo el texto de la jurisprudencia, nos dice que es una interpretación de los artículos 464 al 469, y eso solamente tiene que ver con procedimientos ordinarios sancionadores.
O sea, no tocamos la parte del capitulado que habla de procedimientos especiales, que tienen un impacto directo dentro del proceso electoral, y tampoco tocamos el capitulado que habla del procedimiento de fiscalización, que ese pues sigue dentro de la ley federal, porque pues ya es facultad del INE. Entonces, al menos en mi óptica, no encuentro de qué manera podríamos aplicar esta jurisprudencia de manera, pues de manera directa, sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos que los partidos políticos deben justificar. Y el bien jurídicamente tutelado dentro de los procedimientos de fiscalización es precisamente ese: saber en qué gastaron los partidos políticos el dinero de todos. Entiendo que si hay faltas formales, faltas materiales, ahorita no sería el caso de analizarlas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un rebase de tope de gastos de campaña en dos municipios, porque estamos revisando procedimientos sancionadores derivados de la obtención del voto. Bueno, pues creo yo que no encuentro más bien la razón por la cual debe operar la caducidad, a partir de que la propia excepción o la propia justificación para la tardanza por parte de la autoridad administrativa la tiene la ley. Y la tiene la ley en el contenido de la norma de 2012, porque ahí nos decía que una vez que concluyera el proceso el proceso electoral, es que empezaba el tiempo para justificar esos gastos, ¿no? Entonces tenían que presentar dentro del año siguiente en porque eran trimestrales los informes, y entonces se presentaba el informe trimestral para justificar lo del año anterior, el primer informe trimestral, y luego se contaba con 90 días naturales por parte de la autoridad para verificar. Y luego presentaba el otro y era el mismo, y sucedía lo mismo con toda la verificación que hacía. Además de ello, digo, por supuesto que si damos vista a quien sea la autoridad competente para investigar si este hecho fue con dolo, o con qué fue, pues lo cierto es que dentro del expediente sí hay constancias de que la unidad de fiscalización sí requirió al INE en al menos 3 ocasiones que le dijera en qué se había gastado esos saldos por cobrar. Y esto deriva precisamente de que el INE, antes de que el Consejo General sacara su resolución, el INE le hace saber al Consejo General que había más de 12 millones que no se habían justificado dentro de todo el territorio, y que algunos de ellos, como eran cuentas por cobrar, pues tenían un impacto dentro del proceso de fiscalización que ellos estaban revisando. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos también reciben financiamiento de sus órganos nacionales. Entonces, es derivado de eso, de esa alerta, porque todavía no había una definición por parte del INE respecto de en qué ayuntamientos y de qué, había transgredido la norma. Solamente le dijo, hay esta cantidad en todo el estado de ese partido. No le dice en tal por esto, en tal, no dice nada. Por eso es que el instituto ordena iniciar el procedimiento oficioso. Inicia el procedimiento oficioso, le hace el requerimiento nuevamente a la UTEC, o a la unidad técnica de fiscalización, y le pide que le mande por favor las balanzas, porque pues ya necesita saber en dónde de todos los 200 municipios está el error, porque ya nada más no íbamos ya por 12 millones, ya íbamos nada más por 2. O sea, ya 2 ya había encontrado la unidad técnica en que se había gastado, ya era menos. Y le pide, por favor INE, mándame la balanza para que yo sepa en qué municipios es donde está esa situación. Después de esos requerimientos, yo sí veo que hay actuación por parte de la autoridad. Que puede ser deficiente, no lo puede ser, eso sería debatible, pero sí hay una justificación. Y creo que la justificación, en tratándose de fundamentación y motivación por parte del propio dictamen, de la propia resolución que nos manda el Instituto Electoral del Estado, pues vienen los artículos en los cuales fundamenta su determinación para poder señalar que había realizado requerimientos. De hecho,
lo revisaron en las ponencias, vienen unas tablotas gigantescas en donde nos va diciendo, ¿no? Con fecha tal le requirió, con fecha tal le contestó, con fecha tal le requirió, con fecha tal le dijo que no. O sea, sí hay una actividad por parte de la autoridad administrativa que la fundamenta en la ley. Entonces, es cierto, dentro de la resolución no nos dice que se dilató mucho más tiempo, pero en 2015 tampoco sabría que esto iba a pasar, porque la resolución era de una fecha anterior, y entiendo que si vamos a hablar de principios de derecho estaríamos en otro escenario, pero aquí a final de cuentas todavía, al menos la caducidad no se encuentra para que operara dentro de los procesos de fiscalización. Sí dentro de los ordinarios sancionadores, sí incluso podríamos llevarlo a los especiales sancionadores, pero no dentro de fiscalización. Y entonces, derivado de todo ello, derivado de que sí hubo requerimientos, entiendo que quizá todo el ente colegiado, todo el Consejo General sabía de la determinación, pero la obligación era del presidente. O sea, en un pleno, efectivamente nosotros, o al menos lo deseable es que todos sepamos qué es lo que está pasando en el órgano, pero hay facultades que solamente corresponden al presidente. O sea, en tratándose de representación, en tratándose de muchas situaciones, sobre todo administrativas, que solamente le atañen y le competen a quien representa al órgano y no guarda relación con las funciones que despliegan como ente colegiado. O sea, porque el requerimiento no lo hacen los 7, ni el requerimiento lo hace todo el Consejo General. Los requerimientos los formula el presidente o quien en ese momento detenta esa representación, que incluso podría ser por Ministerio de Ley algún magistrado, si estuviera en alguna licencia el presidente, o bueno, como ahorita tuvimos una falta absoluta e inmediatamente después el nombramiento dentro del ente colegiado de alguien que iba a ejercer esas funciones. Pero creo también que nosotros estamos diciendo que el desechamiento lo hizo el Consejo General y no es así. El desechamiento lo hace la directora de la unidad de fiscalización y nunca pasó por el Consejo General. ¿Y quién remitió el expediente? Solo el presidente. No fue por acuerdo del Consejo General. Ahora, desconozco si al interior del órgano mensualmente les van informando todo lo que ocurre. En el oficio de remisión no hay una copia para cada uno de los consejeros, solamente hay una copia para el archivo, otra para el director jurídico y otra para el la secretaria ejecutiva de aquel momento. Entonces, no sé, o yo considero más bien que pretender que todo un órgano que no sabía lo que estaba ocurriendo pueda ser sancionado, creo yo que entraríamos en una situación muy subjetiva. Sí creo, y esa es la parte que por eso comparto con la propuesta del magistrado Rodríguez Perdomo, en el que se inicia el procedimiento de investigación en contra de quien se considere que generó la dilación. Sea el presidente, sea la directora, sea quien, la propia comisión. Todavía había una comisión de fiscalización para sacar esos asuntos, ¿no? Los integrantes de esta comisión, los consejeros que estaban ahí para verificar el cumplimiento de la norma, pero no creo que debamos llevar a todo el órgano a establecer una obligación que al menos en la norma no. Muy bien, magistrado. Gracias, yo quiero nada más expresar lo que dice el reglamento de fiscalización del año 2012 en su artículo 56, donde habla sobre dice la unidad elaborará el acuerdo de desechamiento correspondiente en términos del artículo 55 en lo que resulte aplicable en cualquiera de los casos siguientes. Primero, que se actualice alguna causal de improcedencia contenida en las fracciones 1, cuarto, quinta, sexta y séptima del artículo anterior. Y fracción 2, no se desahogue en el plazo establecido la prevención señalada en el artículo 65 de este reglamento. Y fracción tercera, la queja no contenga los requisitos establecidos en la fracción 1 y 3 del artículo 51 de este reglamento. Creo que este asunto sucedió en el caso prácticamente concreto, y lo cierto es que después de la reforma del año 2014 la unidad ya prácticamente ya no existe, y de ahí sus facultades. Si bien mi postura es mía,
sincera, es darle vista al Instituto Nacional Electoral y determine la competencia, pues al ser el INE la autoridad actualmente superior, en todo caso le toca darle vista al Instituto Estatal Electoral y determine dicha competencia, y porque como vemos que a partir de la reforma del 2014 es la autoridad máxima y vemos las facultades que se llevaron a cabo en dicha reforma, donde existen ya facultades donde interviene el Consejo General del INE en cuestiones de los órdenes. Gracias, magistrado. Una pregunta nada más. Entiendo entonces que la última, o sea, sostiene la propuesta de que demos vista al Consejo General. El Consejo General del Instituto Nacional. Muy Que bien. determine en su caso. ¿Quién Si es? él dice que es competente el instituto, pues adelante. Yo creo que como la máxima autoridad del Instituto Nacional de Cultura tiene esa facultad. Sí. Híjole, es que entiendo que el IE es un órgano que no, o sea, no pertenece al Instituto Nacional Electoral por cuanto a su organismo, o sea, por cuanto a su integración. Sí, la designación de los consejeros, estoy de acuerdo, incluso el inicio de los procedimientos sancionadores en contra de los propios consejeros, y esa parte la comparto completamente si estamos en la óptica de que el Consejo General del IE era el legalmente obligado a dar seguimiento a una sentencia de nosotros. En donde yo no estoy de acuerdo es en que demos vista al INE con el actuar de la directora. Ahí yo digo, mi propuesta pues, o lo que yo considero es que se debe dar vista en todo caso al INE. O sea, esa persona pertenece al Instituto Electoral del Estado y esa persona depende de ellos y hay procedimientos sancionadores para su personal. Y ahora sí, si queremos dar vista para todos los integrantes de aquel consejo al Instituto Nacional Electoral, entonces sí, pero solamente por cuanto al Consejo General o incluso no, ni al secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo también es una facultad interna del órgano. Entonces yo estaría con la posibilidad de dar vista al Consejo General del INE por una obligación del IE con esta parte de la responsabilidad de la directora, con la obligación o la facultad pues no me gusta, pero con la contadora pública Iris del Carmen Conde Serapio, que ella es la directora de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. A ver, si me permite, yo también quisiera intervenir en esta discusión, en este debate, me parece muy interesante. Qué lástima que no tengamos mucho tiempo. Voy a tratar de apurarme porque se puso bueno. A ver, el tema es darle vista al Instituto Nacional Electoral, evidentemente por la falta de diligencia y de cuidado por parte de los integrantes del Consejo General. No de la directora, esa me queda muy claro y comparto, debe ser una responsabilidad del Instituto Electoral del Estado determinar si incurrió en alguna irresponsabilidad o en alguna responsabilidad administrativa y en caso de que proceda los autos, lo que se desprende de autos, pues tendrá que sancionarla si es que así lo decide y si no, pues ya, etc. Pero a mí me queda claro que el Instituto Electoral del Estado, a través de los integrantes del Consejo General, pudieran tener alguna responsabilidad también en la vigilancia, en el seguimiento de las acciones que las áreas que están a su cargo y que integran el Instituto Electoral del Estado funcionen adecuadamente. Y para eso es un órgano colegiado. Sería imposible, evidentemente, que si hubiera solamente un consejero o una consejera, pues, materialmente le diera seguimiento y vigilancia a cada uno de los actos que los diferentes funcionarios realizan. Es por eso que se hace un órgano colegiado integrado no por uno, ni por dos, ni por tres, son 7 consejeros y consejeras las que integran el Consejo General, y todas ellas están a cargo de un área específica también. Digo, todos comparten la responsabilidad, pero hay un consejero, una consejera encargada o encargado de las diferentes áreas. Si los consejeros, las consejeras no saben qué está pasando en el Instituto Electoral del Estado, en las diferentes áreas, pues no sé entonces qué estaban haciendo en esas funciones. Ahora,
son humanos, se les puede haber pasado, a lo mejor no se puede del procedimiento deslindar las responsabilidades correspondientes, pero eso tendrá que hacerse en el Consejo General, por eso le está dando vista. Pareciera que lo que estamos haciendo ahorita es determinar desde este momento si hay o no hay responsabilidad por parte de los consejeros o consejeras. La idea es darle vista al Consejo General, que es la instancia que en este momento se encarga de verificar si en el desempeño de las funciones los consejeros y consejeras integrantes del Instituto Electoral del Estado lo hicieron adecuadamente o no, y que ellos determinen, pero no nosotros determinar desde ahorita si existe o no existe responsabilidad. Ahora, con relación a la aplicación de esta línea jurisprudencial 9/2018, efectivamente la magistrada, con esta diligencia que tiene ella y los integrantes de su ponencia, se dieron a la tarea de investigar los antecedentes correspondientes que dieron origen a esta línea jurisprudencial. Y se advierte, y coincido, que no hay un asunto en los precedentes relacionado con la fiscalización. Lo que sí debemos de establecer es que se trata de elementos de la línea jurisprudencial aplicables al derecho punitivo, y la fiscalización es una sanción, es derecho punitivo, así yo lo veo. Ahora bien, una de las excepciones para poder no aplicar esta línea jurisprudencial, lo dice claramente esta tesis, es que la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie las circunstancias particulares de cada caso que hicieron necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameriten un retardo en su desahogo. A ver, primero, en el expediente no hay esa exposición, esa justificación, ni las evidencias que pudieran llevarnos a concluir que hubo una serie de diligencias tan complejas que no pudieron haberse desahogado desde 2015 hasta 2018. Así de, yo lo veo así de sencillo. No se trata del desechamiento en sí, ese desechamiento pudo haberse hecho desde antes del 2015, pero no se hizo. Y lo advirtió el Tribunal Electoral del Estado y les dijo, a ver, desahoguen ese procedimiento. Lo hicieron en el 2015, se remitió el 4 de junio y se resolvió en 2015. La pregunta es no tanto el desechamiento, ¿qué pasó desde que se resolvió el procedimiento ordinario sancional que estaba pendiente en 2015 hasta que se remitió por parte, o hasta que se resolvió el mismo en el año 2018? Y fundamentalmente, ¿qué pasó desde enero hasta noviembre de 2018 que el Instituto Electoral del Estado ya tenía resuelto absolutamente todo y lo envió al tribunal hasta noviembre de 2018? Hay que recordar una cosa que también tiene que ver con la línea jurisprudencial y con la aplicación o no de las jurisprudencias. Es evidente que nadie tiene una bola de cristal, por lo menos yo no lo conozco, en donde pudiera advertir qué es lo que pudo suceder, ya no digamos en 6 años, al ratito, ¿no? O sea, no somos adivinos, ojalá ya no estaría yo aquí, por lo menos, o quién sabe, no sé, pero lo cierto es que muchos a lo mejor no. Pero lo que sí, hay principios de derecho que aprendimos desde primero de universidad, ¿no? Que están en la Constitución, están en la ley, en los diferentes instrumentos internacionales, a los que llamamos principios generales del derecho. Y el debido proceso es uno de ellos. Y podemos ir advirtiendo ese tipo de cosas independientemente que exista la jurisprudencia. Pero vamos más allá. Esta jurisprudencia se aprobó y es vigente a partir de la sesión pública celebrada en la Sala Superior el 25 de abril de 2018. El Instituto Electoral del Estado remitió el expediente hasta el mes de noviembre de 2018, es decir, ya era vigente y obligatoria esta jurisprudencia, independientemente de lo que haya sucedido anteriormente. Si lo hubieran remitido porque resolvió el procedimiento y la integración total del expediente en enero de 2018, si lo hubiera remitido al Tribunal Electoral del Estado ese mismo mes, lo restante de enero de 2018, en febrero de 2018, en marzo de 2018, es más, hasta antes del día 25 de abril de 2018,
el 24 de abril de 2018, bueno, pudo haberse entendido de que todo lo que se había hecho anteriormente a lo mejor hubiera justificado o no, pero lo hizo hasta noviembre de 2018, es decir, esto ya estaba vigente, ya era obligatorio, lo conocieran o no lo conocieran. Entonces, para mí, sí es aplicable. Asunto de retroactividad. ¿Cuándo aplica la retroactividad y cuándo no aplica la retroactividad? O sea, aquí, el hecho de que el Instituto Electoral del Estado no haya desahogado diligentemente la diligencia faltante de el año 2015 al 2018 no es una situación imputable a nadie más que al Instituto Electoral del Estado. Al área correspondiente, allá habrá, si así lo determina el Instituto Electoral del Estado, responsabilidades administrativas para quien se encargaba de esa área en específico. ¿Y qué pasa con el consejero o la consejera que en su momento era encargada de verificar que esa área cumpliera con sus responsabilidades adecuadamente? ¿Y qué pasa? ¿Qué no lo comentó con el resto de sus compañeros? ¿Cómo funciona, no? ¿Cómo funcionaba el Instituto Electoral del Estado en aquella ocasión? Pues todos lo sabemos. Tal es así que hay un procedimiento abierto en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que no se ha resuelto. No sé por qué, pero no se ha resuelto. Ya se resolverá en su momento. A lo mejor esta vista que nosotros estamos proponiendo pudiera integrarse también como un elemento adicional para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el área de vinculación, que es la encargada de verificar esto, pues o lo tomen en cuenta también para determinar si hay o no responsabilidades. Es como ese procedimiento oficioso sancionador que estaba pendiente, pues aquí a lo mejor pudiera incidir también en que se determinan responsabilidades, o puede ser que no, o igual y lo desechan también. Entonces, pero eso no lo podemos determinar nosotros. Eso es lo que yo quisiera decir. Y no sé si no habría otra intervención, señor secretario general de Acuerdos. Antes de pasar a la votación, me permitiría yo proponer, a través de su conducto o con su conducto, que se sometiera a consideración para poder ser integrado en el proyecto correspondiente, si estarían de acuerdo los magistrados en la propuesta del magistrado Adrián, en resumo, también de que se le diera vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Estado por lo que se ha venido manifestando en esta sesión. El Consejo del Instituto Nacional Electoral. Sí. Okay. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, con la propuesta del presidente de darle vista al Consejo General del INE para que determine la responsabilidad conducente. Así es, con mi voto razonable, lo que manifesté. ¿Concurrente o razonable? Concurrente. No, solamente sobre la propuesta de darle vista. Ah, sí, claro. Es que estamos votando las dos cosas. Ok. No, el proyecto. No, sometamos primero a votación la propuesta para que se pueda integrar y ya luego vamos con. Todos con la propuesta. Con la propuesta. Magistrado Jesús Gerardo Saavedra Rivera. Pues sí. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Sí, pero sobre el presidente, no sé cómo. O sea, concurrente particular del particular. La magistrada solamente iría con la propuesta Sí, darle vista al del Consejo General del INE, pero solo con el actual del presidente. entonces Del presidente. entonces presidente, sí, del INE. Ok, magistrado presidente, le informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de votos, con la diferencia de la magistrada que pide que se le dé lista al Consejo General del INE solamente en el puesto del presidente. O sea, no, ok, muy bien. Ahora, si nos hace favor de someter a votación el resto del proyecto. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Sí, con los sentidos. Magistrado Jesús Gerardo Saavedra Rivera. En contra, y anuncio que emitiría un voto particular en ese sentido. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. El proyecto de la ley. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto concurrente del magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, quien va a agregarlo a la sentencia, así como su voto en contra, que también va a ser agregado a la presente resolución. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del asunto especial identificado por la clave EEP-AE-011-2015, se resuelve, primero, se confirma la multa impuesta por el Instituto Electoral del Estado al Partido del Trabajo, consistente en la cantidad de 48.600
1.861 pesos con un centavo, cuyo pago deberá realizar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique el presente pago, debiendo informar de su cumplimiento a este organismo jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ocurra. Lo anterior, en términos de lo escribido en los considerandos cuarto y quinto de este pago. Segundo, se instruye al secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado para que una vez que haya quedado firme segundo, se ordena dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, con las constancias derivadas de este expediente, determine si existe o no existe responsabilidad por parte de alguno o algunos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tercero, se instruye al secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral para que una vez que haya quedado firme la presente resolución, informe a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado respecto del pago de la multa impuesto al Partido del Trabajo de acuerdo con el contenido del considerado quinto de este fallo. En razón, y luego lo de la combinación no la vamos a anunciar porque no se sometió a consideraciones magistrado. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 20 minutos del día que se actúa, se va a concluir la sesión. Muchas gracias.